Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con las clases de biología. En este caso, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre la célula y sobre los organelos que lo componen. Hoy ya hablaremos acerca de cómo es su funcionamiento y de algunas de las principales funciones que realiza la célula. Entonces, empecemos. Bien. Una de las funciones que realiza la célula es el intercambio entre las células y el intercambio también entre el medio que lo rodea, el medio exterior. Entonces, la célula va a estar en comunicación tanto con otras células como con el medio exterior que lo rodea gracias a lo que es la membrana celular, como lo vimos la semana pasada. Pero, ¿qué funciones realiza? Bien, esto lo estuvimos hablando algo cuando hablamos la semana pasada de la membrana celular. En este caso va a realizar dos acciones muy importantes. Una, la que es, va a permitir lo que es el ingreso de sustancias para que se pueda nutrir, para que pueda obtener energía de esta manera y pueda cumplir sus funciones vitales. Y otra de las funciones es eliminar aquellas que no le sirven, aquellas sustancias de desecho. Ahora, gracias a la membrana van a salir y van a ingresar sustancias, pero de forma selectiva. Esto quiere decir que la célula va a saber exactamente o sabe exactamente qué permitir que entre y qué permitir que salga. En este caso la célula emplea dos formas o dos acciones para esto. Uno, lo que es el transporte pasivo y otro, lo que es el transporte activo. Por aquí vamos a ver bien transporte activo y por aquí transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo? Recordemos más o menos esto. Miren, si nos dice activo, es porque nos habla de algo que necesita energía, algo, así como cuando tú dicen que estás activo, estás en un movimiento eh, muy fuerte, te dicen que realizas energía o necesitas energía para hacer esa acción. En este caso, el transporte activo necesita energía y en la célula, cuando hablamos de energía, nos vamos a referir acerca del ATP. El ATP, recordemos que significa adenosintrifosfato y es la manera en la cual la célula almacena la energía, por así decirlo, o registra la energía dentro de la célula. Nosotros vamos a ver que mientras más ATP tenga, más energía va a tener. Y mientras menos ATP posea, menos energía va a poseer. Entonces, en este caso, el transporte activo necesita energía para que permita la entrada de ciertas sustancias. En cambio, el transporte pasivo no necesita de energías. Ahora, como ven aquí en la imagen, hay una difusión facilitada y hay una difusión simple. ¿Cuál es la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada? Que en la difusión simple va a ser el ingreso a través de la asimilación o de que las partículas se disuelvan fácilmente en la membrana lipídica. Y la difusión facilitada va a ser el ingreso de sustancias, pero a través de ciertas proteínas. Miren, por acá vamos a ver una imagen. Miren, ahí está. Una forma un poquito más clara, miren. Difusión simple, perdón, acá tenemos difusión simple y difusión facilitada que pertenecen al transporte pasivo. Y difusión y transporte activo, aquí tenemos que necesita energía. Entonces, una de las diferencias dijimos era que el transporte activo necesita ATP y el transporte pasivo no necesita. Ahora, ¿qué estamos viendo? Miren, el transporte pasivo es el paso de sustancias de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración sin gasto de energía. No necesitan energía, miren. Aquí vemos mayor concentración de partículas. Aquí tenemos mayor concentración de partículas y van a pasar a un lugar de menor concentración de partículas y no necesitan energía. En cambio, en el transporte activo, miren, es lo contrario de un medio de menor concentración, o sea, miren, acá hay menos partículas,
a un lugar de mayor concentración. Pero en este caso sí necesita energía para realizar esta función. Ahora les comentaba, otra diferencia en el mismo transporte pasivo es entre la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple simplemente va a ser el paso de estas sustancias a través de frente de la membrana lipídica. Estas sustancias de acá o estas partículas se van a disolver de frente en la membrana lipídica. En cambio, en la difusión facilitada necesitan de esta proteína. O sea, no necesitan energía, pero va a haber acá una proteína que va a estar participando de este proceso. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí diferencia entre transporte activo y transporte pasivo y diferencia entre difusión simple y difusión facilitada. Recordemos eso. Miren. Acá también incluso hay otra imagen que esta representa también el transporte pasivo, pero de difusión facilitada. ¿Por qué? Porque si vemos está necesitando de una proteína que en este caso está de color morado y en este caso la proteína está de color verde. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí también el proceso de exocitosis y el proceso de endocitosis en una célula. Aquí vamos a ver, miren, por acá está el medio extracelular y por acá está el hialoplasma, que es el medio intercelular. Intracelular, intercelular por acá. Ahora, el hialoplasma es también conocido como el citosol, ¿ya? Recordemos eso. El hialoplasma también se le conoce como citosol y es el líquido que se va a encontrar dentro del citoplasma. Es aquel líquido que va a contener a todos los organelos citoplasmáticos o va a estar rodeando todos los organelos citoplasmáticos. Es el líquido que se encuentra dentro de nuestras células. Aquí vamos a ver el proceso de endocitosis. ¿Qué nos habla el proceso de endocitosis? Es el ingreso de partículas alimenticias. Miren, aquí van a ingresar a través de la membrana de la célula. En este caso a través de una difusión. Si ustedes ven acá, no hay ATP, entonces va a ser un transporte pasivo. Va a ser un transporte pasivo, donde van a ingresar aquí a lo que es el hialoplasma. Lo que se van a formar aquí son endosomas, como vamos a ver acá. Ya, miren. Ahora, posteriormente, al haber ingresado estas partículas alimenticias, el aparato de Golgi va a liberar lo que eran lisosomas. Recordamos que una de las funciones del aparato de Golgi era la distribución de ciertas sustancias. Por ejemplo, el aparato de Golgi distribuía lo que eran los ribosomas en el retículo endoplasmático y también va a distribuir en este caso lo que son los lisosomas. Entonces, en este caso, el aparato de Golgi está liberando lisosomas primarios. ¿Para qué? ¿Por qué libera lisosomas? Porque recordemos que la función de los lisosomas es la de poder digerir o producir enzimas que digieran las partículas alimenticias que la célula consume. Entonces, por eso está el aparato de Golgi en este caso está liberando los lisosomas. Miren, aquí está liberando los lisosomas primarios y está empezando lo que es la digestión, en este caso enzimática. ¿Por qué? Porque los lisosomas tienen enzimas que van a degradar. Ahora, cuando se está formando la unión entre los lisosomas primarios con los endosomas, con las partículas alimentarias, se está formando lo que es la digestión enzimática o formando lo que se podría decir un lisosoma secundario, donde ya está habiendo la degradación de estas sustancias o de estas partículas alimenticias. Posteriormente, vamos a ver que los nutrientes resultantes de la digestión pasan al hialoplasma, o sea, pasan al interior de la célula para poder producir energía de esta manera. Y la expulsión de los residuos que no pudieron digerir o no pudieron ser asimiladas por la célula van a salir de esta. A este proceso de la salida de estas partículas de desecho se le conoce como exocitosis.
Entonces aquí ya tenemos endocitosis, ingreso de partículas alimentarias, y exocitosis, la expulsión de los residuos que no se pudieron digerir de las partículas alimenticias. Entonces ahí ya tenemos la primera función, que era la entrada y salida de sustancias dentro de una célula. Aquí está, por ejemplo, miren. Endocitosis, incorporación de elementos extracelulares, y exocitosis, retiro de elementos intracelulares. Lo mismo que explicamos. Ahora, vamos a ver. Sí, ahí está. Ahora vamos a ver que otra de las funciones que realiza la célula es el movimiento en muchos casos. No todas las células se están moviendo, tienen un movimiento constante, pero muchas de ellas sí. ¿En qué consiste el movimiento del citoplasma? El citoplasma es, recordemos, es el donde se encuentran todos los organelos citoplasmáticos y está delimitado por una membrana celular. Y en algunos casos, esta membrana les permite lo que es el movimiento. Y es lo que vamos a ver, por ejemplo, aquí ahorita en unas imágenes. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el movimiento ameboideo. El movimiento ameboideo se le llama así, ¿por qué? Porque es el movimiento que realizan ciertas amebas. ¿Cómo lo realizan? Van a ciertas prolongaciones de su citoplasma, se van a transformar en lo que se le conoce como pseudópodos. Pseudo, que viene de las voces griegas, pseudo, que significa falso, y podos, que significa pies. Entonces serían falsos pies, pero en este caso se le puede decir también falsos pies o falsos brazos, que en este caso les va a permitir el desplazamiento de la célula, como sucede como lo dije, algunos protozoos como las amebas, y en algunas células sanguíneas como los monocitos. Por ejemplo, miren, aquí estamos teniendo una ameba donde su citoplasma se está extendiendo, se está ampliando, o se está tratando de extender. Al movimiento del citoplasma, a la manera en que se extiende, se van a formar estas pequeñas prolongaciones del citoplasma, a lo cual se le conoce como pseudópodos, que significa falsos pies o falsos brazos. Aquí tenemos aquí tenemos otra ameba, miren, donde de igual manera su citoplasma se está intentando extender, se está intentando ampliar un poco y generando lo que son estos pseudópodos para su movimiento. Y no son las únicas, por ejemplo, también dentro de nosotros tenemos, por ejemplo, en los glóbulos blancos, tenemos estos monocitos. Los monocitos son los glóbulos blancos de mayor tamaño que se encuentran en nosotros. Y en este caso, miren, ¿dónde está el mouse? Acá está. Aquí, por ejemplo, estamos viendo los monocitos, cómo están atacando o cómo están tratando de digerir ciertas sustancias. Entonces, aquí también su citoplasma se va a generar un cierto movimiento. Si ustedes ven acá, miren, de cierta manera como que se están moviendo. No se ve tanto como, por ejemplo, en las amebas, o sea, el movimiento no es tan visible o tan perceptible como el de las amebas, pero también se están moviendo en este caso. Otro tipo de movimiento que vamos a poder ver, por ejemplo, así como hay el movimiento ameboideo, hay también, por ejemplo, la ciclosis, que es un movimiento giratorio en este caso. Es un movimiento que lo realiza el citoplasma, pero en el caso de las plantas, en el caso de células vegetales. Aquí vamos a ver, miren. Aquí está. Este de aquí, como podemos ver, es el movimiento que realiza el citoplasma, pero de una célula vegetal, miren. Su movimiento ahí giratorio y permanente, de manera regular o irregular, miren. Ahí se está moviendo todo el interior del citoplasma de la célula vegetal. Se está moviendo. ¿Para qué lo realizan? ¿Cuál es su función? Es facilitar el intercambio de sustancias intracelulares entre las células. Interesante, ¿no?
Y bien, por último vamos a ver uno de los funciones que ocurren también dentro de las células, su crecimiento. Ahora, el crecimiento puede ocurrir de dos maneras. Uno, por el aumento del volumen de la célula, o sea, por el aumento del tamaño o el volumen, o del el volumen o de la capacidad de la célula, o también por el número de las células. Ahora, ¿cómo evidenciamos esto? El volumen lo vemos en organismos unicelulares, pero el aumento del número de células solo lo vamos a ver en organismos pluricelulares. Aquí tenemos, por ejemplo, miren. Ahí vemos el crecimiento de un organismo pluricelular. ¿Por qué? Porque sus células se están replicando o el número de células están aumentando en este caso. Ahora, para el crecimiento y replicación de estas células hay un proceso que se llama el ciclo celular, que es el periodo o es el periodo, o valga la redundancia, el ciclo, por el cual pasan las células para poder replicarse o originar nuevas células. Y de esta manera poder así reemplazar a las células que están muriendo. Por ejemplo, nuestra piel está constantemente habiendo una constante replicación e intercambio de este tipo de células. Y vamos a tener aquí, miren, vamos a tener la fase G1 y la fase G2. Tanto la G1 como la G2 son periodos de crecimiento en general. O sea, la célula se está ampliando y está aumentando su material genético. Y en la fase S es la fase donde ocurre la síntesis de ADN y los cromosomas se van a replicar. O sea, en la G1 y la G2 se está aumentando lo que es el material genético y se está empezando a lo que es a enrollar, por ejemplo, lo que es el ADN en cromosomas. Ahora, en la fase S, estos cromosomas ya se empiezan a replicar, o sea, se empiezan a duplicar aún más. Y de ahí vamos a tener lo que es la fase M, que es la fase de la mitosis. Todo esto lo vamos a explicar en el próximo video, el de la próxima clase. Cuando veamos, vamos a retornar a ver lo que es el núcleo, lo que es el material genético, el ADN, cómo se forman los cromosomas y cómo ocurre el proceso de la mitosis. Y vamos a ver también el proceso de la meiosis. Miren, posteriormente de la mitosis nuevamente se inicia el ciclo. De aquí, en la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, que la última fase de la mitosis es la citocinesis, cuando ya las dos células se dividen y nuevamente cada una de las células que se ha dividido va a formar de nuevo otro ciclo o va a iniciar el ciclo nuevamente. Ya, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Por ahora esto ha sido todo. Ya la otra semana, como repito, vamos a ver nuevamente lo que se encuentra en el núcleo, el ADN, cómo se forman los cromosomas. Y vamos a ver también, retomar un poco de esta parte del ciclo celular, hablando ya de la mitosis y de la meiosis. Bien, hasta aquí en biología, esto sería todo, chicos. Muchas gracias. Bendiciones, espero que les vaya muy bien.